Bendiciones a todos, Dios les bendiga grandemente, hermano. Estamos acá, unidos en esta mañana, en conexión espiritual, estudiando la palabra de Dios, leyendo en el día de hoy la lección titulada, el devocional titulado el terremoto, en Hechos capítulo 16, el 20 al 37. Vamos a seguir orar para comenzar. Amado Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre. Y agradecemos, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por tu misericordia, compasión, amor hacia nuestras vidas, Señor, y la piedad que nos muestras a pesar de nuestras fallas. Pedimos, Señor, que podamos entender esta lección, este devocional, esta reflexión en esta mañana, Padre, y que así mismo sea de edificación para nuestras vidas y de inspiración, Señor, a poder honrarte y vivir vidas como la mereces. Gracias, Padre, que todo lo que hagamos te dé la gloria y la honra diariamente, Señor. Que nuestras vidas sean una ofrenda viva hacia ti, sacrificio vivo hacia ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, antes de comenzar con la sección directa del terremoto, quiero hacer un resumen un poquito profundo, ¿verdad? Y específico de eventos que sucedieron desde lo que fue la muerte de Esteban. Así que primero que nada, tenemos que entender que la muerte de Esteban, ¿verdad? Que fue el primer mártir, no fue en vano. Eh, por ejemplo, ¿qué causó, cómo impactó la muerte de Esteban en lo que fue el ministerio y el evangelio? Pues primero que nada, hubo un viaje evangelístico de Felipe en Hechos capítulo 8, del 4 al 40. Luego también la conversión de Saulo, que ahora sabemos que le llamamos Pablo, ¿verdad? En Hechos 9 del 1 al 30. Luego tenemos el viaje misionero de Pedro, Hechos capítulo 9 del 32 hasta el capítulo 11, versículo 18. Y luego se funda la iglesia en Antioquía y Siria, en Hechos capítulo 11, versículo 19. Así que podemos ver, ¿verdad?, que ese evento sirvió como una catapulta para poder ir a predicar la palabra de Dios. Entonces vemos acá luego que Saulo viaja a Damasco, donde muchos cristianos huyeron a Jerusalén. Cuando comenzó la persecución después de la muerte de Esteban, estaban buscando refugio en otras ciudades y países. Y Saulo en esos momentos iba tras las huellas de todas estas personas que estaban huyendo, ¿verdad? Ya que él en su mente pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Y él iba hasta Damasco, a Siria, para traer a los cristianos encadenados hasta Jerusalén. Pero al acercarse a la antigua ciudad, descubrió que Dios tenía otros planes para él con la revelación que experimenta en ese momento. Entonces podemos ver que luego Pablo regresa a Tarso y al menos 3 años transcurrieron entre Hechos 9:22 y el versículo 26, que aunque son solo 4 versículos, pues fue un tiempo un poco mucho más largo. Después de estar a tiempo a solas en Arabia, como lo dice Gálatas 1:16 al 18, podemos ver que Saulo, también conocido como Pablo, regresó a Damasco y luego a Jerusalén, y los apóstoles fueron reacios a creer que este perseguidor ahora era uno de ellos. Entonces Pablo luego escapó a Cesarea, donde embarcó, y asimismo regresó a Tarso. Se habla un poquito entre medio de esos capítulos también del ministerio de Pedro, cuando viajó al cruce obligado del pueblo antiguo de Lida, donde sanó a Eneas, el paralítico. Y los creyentes en Jope, que era una ciudad vieja portuaria, ¿verdad? Donde era un porte de barcos, mandaron a buscarlo luego de fallecer una mujer muy destacada. Y Pedro la resucitó a través del poder de Dios, obviamente. Mientras estuvo en Jope, Pedro tuvo una visión que le permitió llevar el evangelio a los gentiles en Cesarea, donde Cornelio fue el primero que él le pudo compartir. Entonces vemos luego que Pablo y Bernabé están en Antioquía y la persecución se esparce, hace que los creyentes se esparzan, ¿verdad? Hacia Fenecia, Chipre y Antioquía. Pero hermanos, cuando son esparcidos, ellos llevan junto con ellos el evangelio, ¿verdad? Y la palabra de Dios, que la comparten entonces con las personas que están en esos lugares. La mayoría habló solo a judíos
Y también, pero cuando llegan a Antioquía, algunos gentiles se convirtieron. Entonces la iglesia envió a Bernabé para que investigara y ese se sintió satisfecho con lo que habló. Bernabé fue a Tarso para llevar a Pablo, asimismo también a Antioquía. Como habíamos explicado, hermanos, pues era difícil para muchas personas que habían conocido y habían escuchado de Pablo, que ahora escucharan que este hombre había cambiado. Y muchas personas le tenían temor que llegara a él, ¿verdad? Con malos pensamientos y con malos planes para hacerle daño por ser cristianos. Entonces, continúa luego el ministerio en Chipre y los líderes de la iglesia de Antioquía escogieron a Pablo y a Bernabé para llevar el evangelio en dirección oeste, acompañados asimismo también de Juan Marcos, y ellos abordaron una nave con rumbo a Seleucia y cruzaron el Mediterráneo hacia Chipre. Y predicaron en Salamina, la ciudad más grande, y atravesaron también la isla para así poder llegar a la isla de Pafos. Entonces podemos ver que luego también está el ministerio que toma lugar en Panfilia y en Galacia, cuando Pablo y Bernabé y Juan Marcos, ellos salieron de Pafos y desembarcaron también en Perge, en la región húmeda de Panfilia, que es una faja angosta de tierra entre el mar y el monte Tauro. Entonces Juan Marcos los dejó en Perge, pero Pablo y Bernabé siguieron el camino escarpado hacia las alturas de Pisidia en Galacia. Y cuando los judíos rechazaron su mensaje, Pablo predicó a los gentiles y los judíos echaron a Pablo y a Bernabé de la ciudad de Antioquía de Pisidia en esos momentos. Pero con todo eso, hermano, todas estas dificultades no paran que se predique el evangelio. Vemos acá que el ministerio continúa en Galacia cuando Pablo y Bernabé también son echados de Antioquía de Pisidia, descendieron entonces en dirección este y primero fueron a un lugar llamado Iconio, que era un centro comercial en el camino entre Asiria y Siria, y luego de haber predicado allá, tuvieron también que huir a Listra, que quedaba 40 kilómetros hacia el sur de donde estaban, donde apedrearon a Pablo, pero él y Bernabé recorrieron 40 kilómetros que le faltaba para llegar a Derbe, que era un pueblo fronterizo. Y el cariño de los hermanos retrasó sus pasos en ese momento. Y luego llegamos a lo que es el fin del primer viaje de Pablo, cuando desde Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé descendieron con rumbo a la costa de Panfilia, se detuvieron primero en Perge, desembarcaron y luego fueron al oeste en dirección hacia Atalia, que es el puerto principal que enviaba mercancías de Asiria y Siria a Egipto. Y entonces allí encontraron una nave que los llevaría a Seleucia, puerto de Antioquía de Siria. Y así es que termina el primer viaje misionero de Pablo. Luego vemos que mencionamos la semana pasada que se reúne lo que es el concilio en Jerusalén y una discusión surgió cuando algunos judaizantes señalaban que los creyentes gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. Y esta es la famosa, ¿verdad? Pregunta de si tienen que seguir las prácticas judías los que son gentiles, los que no son judíos. Y ese fue el debate que duró por mucho tiempo y habían personas que aún no estuvieron ni de acuerdo después de la reunión del concilio, pero el concilio entonces toma esta decisión final de que no era un requisito para poder ser salvo. Pero Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para aclarar la situación con los líderes de allí y después que el concilio de Jerusalén tomó su decisión, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía con las noticias para así ir y compartirlas con todos. Y luego entonces llegamos entonces hasta donde comienza lo que es el segundo viaje de Pablo, que es cuando Pablo y Silas determinaron visitar un segundo viaje misionero a las ciudades que antes se predicó. Esta vez lo hicieron por tierra y no por mar, ya que estamos utilizando el camino romano que les permitió llegar a Cilicia y a las puertas de Cilicia, y que es un desfiladero que atravesaba la cordillera del Tauro.
para luego ir entonces al noroeste para llegar entonces hacia hasta Derbe, Listra y también Iconio. Entonces el Espíritu les dijo que no fueran a Asia, de manera que se dirigieron rumbo a norte, Bitinia. Y otra vez el Espíritu le dijo no, y debieron ir al oeste, atravesando Misia para llegar a la ciudad portuaria de Troas. Y eso nos trae entonces hasta el viaje hacia Macedonia que hace Pablo, ya que en Troas Pablo recibió el llamado macedónico y junto en este momento a Silas, a Timoteo y Lucas abordó una nave, navegaron entonces a la isla de Samotracia en este momento y luego a Neápolis, puerto de la ciudad de Filipos, siguiendo la vía Egnacia, arteria principal del transporte que conectaba las provincias orientales con Italia y se llegaba a través de este camino hacia también Filipos. Y esto nos trae a la lectura del día de hoy, el terremoto, en Hechos 16 del 20 al 37. Así que hermanos, ahí hicimos un resumen prácticamente de estos primeros 16 capítulos, o los primeros casi 15 capítulos del libro de Hechos para que tengamos una idea de lo que está pasando. Entonces, ahora comenzamos acá que Pablo y Silas, ellos en estos momentos los desnudan, ¿verdad? Los golpean, los azotan y pusieron en el cepo del calabozo de más adentro. Y ultrajados por esa triste situación, en medio del dolor, hermano, ¿saben lo que ellos hicieron? Ellos alabaron a Dios. ¿Le ha pasado a usted que siente dolor en su vida, un momento difícil y quizás hasta ganas de darse por vencido, pero dice, no, yo voy a alabar a Dios? Y fue lo que hicieron ellos, el ejemplo que nos dan. Estaban alabando, orando, cantando, de manera que otros prisioneros los oyeron. Y no importa cuál sea nuestra situación, hermano, debemos de alabar a Dios, ya que otros pueden entregarse a Dios por nuestro propio ejemplo, especialmente cuando saben que estamos experimentando situaciones difíciles. Los cepos se hacían de dos pedazos de madera, hermanos, unidos con abrazaderas de hierro, dejando agujeros lo bastante grandes para los tobillos. Era así que los cepos, la madera que se le ponía, ¿verdad?, entre medio de los tobillos para que la persona no pudiera mover sus pies y caminar, sino que tenía que estar estable, ¿verdad? Entonces Pablo, que no cometió ningún crimen alguno y era un hombre pacífico, le colocaron en cepos designados para los prisioneros más peligrosos y que requerían seguridad absoluta. Y el carcelero, en un momento dado, dice, hermanos, que él desenvainó su espada para matarse, se iba a matar, pero vamos a leer lo que sucedió en el versículo 25 y 26. Y esto, hermano, lo que puede pasar en nuestras vidas cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, hermanos, cuando pasa esto, el carcelero viene y desenvainó su espada y lo que iba a hacer era que se iba a matar él mismo en ese momento, porque la pena de muerte prácticamente, decía él, ¿cómo voy yo a dar mi cara de que me dan este trabajo? Tengo esta responsabilidad y ahora estas personas se han escapado, me van a matar. Así que mejor me mato yo, en resumidas cuentas. Y los carceleros tenían la responsabilidad de que sus prisioneros se mantuvieran ahí, ¿verdad? Y que no llegaran a escapar. Entonces la reputación de Pablo y Silas en Filipos era bien conocida. Cuando el carcelero entonces descubre su verdadera condición y necesidad, lo arriesgó todo entonces para encontrar la respuesta de por qué era que no se habían ido. Las buenas nuevas de salvación de los cristianos se expresa de manera simple. Tenemos que decir, como dice Romanos 10, 9, Primera de Corintios 12, 3, Efesios 2, 8 y 9 y Filipenses 2, 11. Tenemos que creer en el Señor, hermano, y cuando creamos vamos a sí mismo a ser salvos. Vemos acá que cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor, le confiamos toda la vida. Obtenemos
la salvación de manera segura. Y si usted nunca ha confiado en Jesús para su salvación, hermanos, hágalo ya. Dé la oportunidad a Jesús a que Él venga a morar en su vida, entréguele su corazón y verá cómo será lleno de gozo, como lo fue lleno el carcelero, que estuvo a punto de quitarse su vida, hermanos, en el capítulo 16, versículo 34. Pablo y Silas tomaban en serio la unidad familiar. El ofrecimiento de salvación fue para el carcelero y su familia, incluyendo a los sirvientes. Y la fe del carcelero no salvó a todos. Cada uno necesitó aceptar a Jesús y tener fe en él, de la misma manera que el carcelero lo hizo. Ahora, sin embargo, dice que toda su familia creyó y recibió salvación. Vamos a orar, hermanos, para que Jesús, ¿verdad?, venga y more en nuestras familias y que ellos puedan venir al camino del Señor y creer ellos por sí solos, a través del testimonio que le estamos dando y la semilla que estamos plantando de Cristo en la vida de los que nos rodean. Amado Dios, te adoramos y agradecemos, Padre, de ver, Padre, cómo trabajaste y cómo usaste, Señor, a estos siervos. Te pedimos, Señor, que nos uses a cada uno de nosotros de igual manera para poder honrarte como lo mereces, para poder ir y llevar y predicar tu palabra por todos los confines de nuestras vidas y de la tierra, Señor, donde nos encontremos, desde nuestra familia hasta nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestro vecindario. Padre, danos sabiduría, Espíritu Santo, y guianza, valentía y coraje para poder hablar, Señor, y para poder dar lo que mereces. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también que bendigas las semillas de la palabra tuya que han sido plantadas en diferentes vidas, Señor, y que puedan así florecer, dando fruto para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.